Buenas noches amigos, amigas de Visión Mundial, gracias por acompañarnos. Estamos por fin en viernes 28 de mayo de 2021. Esperamos que todos se encuentren ya en sus hogares y pues hoy tenemos el gusto de presentarles a alguien que nos va a comentar precisamente sobre los derechos humanos, pero en este ámbito sobre los derechos laborales. Con nosotros está Brian Darío Tobar, quien es egresado de la carrera de Derecho en la Universidad Uniandes. ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación a tu programa y esperando que estés bien y te encuentres muy bien. Y como te digo, gracias por la invitación. A ti, muchas gracias por aceptar la invitación y a todos nuestros amigos, gracias por estar acá, como todos los viernes, en su segmento Tu Voz. Hoy queremos hablar sobre los derechos laborales, por eso vamos a empezar sobre esto que nos comente precisamente Brian. ¿Qué son los derechos? Bueno, como una definición, ¿qué son los derechos? Los derechos es un conjunto de normas jurídicas que sirven para regular el funcionamiento del Estado. ¿En qué nos basamos esto? Desde nuestra Constitución. Entonces, desde ahí partiría cómo está evidenciado principios, derechos que están pragmados en nuestra Constitución, y desde nuestra Constitución parten los órganos auxiliares que son el Código de Trabajo, el Código Penal, el Código Civil. Entonces así está distribuido nuestra función judicial en nuestro país de Ecuador. Bueno, al respecto de los derechos laborales, ¿qué pudiera hablar? Pudiera tomar como temas de experiencias laborales. Tuve la oportunidad de realizar prácticas y trabajar prácticamente un año en la Defensoría Pública de Cotopaxi, en la sede del Cantón Pujilí. Ahí formé parte de trabajo con los defensores públicos, que fueron los defensores públicos Vladimir Osorio y el doctor Fernando Calvo Piña, en los cuales me supieron instruir varios temas, y ahí se vio plasmado varios temas laborales de los cuales pude acceder a audiencias, y también se vio mucha vulneración de derechos. En nuestra actual legislación existe un nuevo tema acerca de la perfidia laboral que no está discutido eh, especialmente en el ámbito legal del Ecuador. ¿Por qué es la perfidia laboral? La perfidia laboral es entre el empleador y el trabajador. Es un contrato pactado, pero el empleador se está beneficiando de hacer firmar contratos en blanco, pagaré, con el afán de menospreciar al trabajador, o decir que está haciendo un derecho vulnerado, que si comete algún problema el trabajador, este descuenta, y esto vulnera derechos. ¿Por qué? En el Código Laboral dice que ningún trabajador podrá firmar un documento en blanco el cual transgrediera un derecho laboral. Entonces, este tema está en auge, que no está discutido a tema nacional. Entonces, desde aquí está partiendo vacíos legales y se están haciendo uso y violencia de estos derechos laborales. También en el respecto de esta pandemia, también se pudieron transgredir muchos derechos laborales de la famosa ley que creó en el periodo de Moreno, el cual fue ese periodo de que redujo las horas a ciertos funcionarios públicos. Bueno, por temas familiares, a mi mamá, que es docente, le redujo el tema de horario, le redujo a 7 horas, pero no era era muy poco, transgredían derechos. Fue un poco netamente, no tuvieron una equidad y una capacidad para formar esa ley, el cual transgredieron derechos, como el cual derecho al trabajo. No se respetaban las 8 horas diarias en base a nuestra legislación y código de trabajo. Esto especifica que en base a las horas trabajadas, si trabaja de horas ordinarias, suplementarias, estas se cobran por el 50% de recargo, si es en la mañana hasta de 8 a 11 de la noche, o si son superiores de 12 de la noche hasta 6 de la mañana se cobra con el 100% de recargo.
Entonces, desde estos vacíos legales se redujo la hora laboral, pero se les hacía trabajar un poco más a los obreros en diferentes empresas. Entonces, ¿qué hacían? Por no perder su trabajo y transgredir más sus derechos, ellos prácticamente por no perder su estabilidad laboral seguían trabajando. Entonces, qué tipo de legisladores teníamos en ese entonces que transgredieron derechos y prácticamente se vulneraron derechos? Entonces, en base a este tema o esta normativa, muchas personas no procedieron a luchar por sus derechos en base a una liquidación firme, por decir que ellos no tenían la capacidad económica para luchar por esos derechos. Pero en base a esto hay que tomar en cuenta o hacer un llamado a la población, ¿no? Y a nuestra sociedad, que si no cuentan con los recursos económicos, hay que tomar en cuenta que la Defensoría Pública está encaminada a la ayuda para los más necesitados. Y entonces casi la población no conoce de esta entidad pública, porque a raíz del 2008 se crea esta entidad pública. Entonces prácticamente ya está más de 12 años, y por ende esta entidad no ha tenido un auge para el trabajo. Entonces, claro, cabe recalcar que también esta dependencia quita también casos especiales a nosotros, como sería a mí, un abogado en particular, que nos quitaría ingresos. Pero también hay que tomar en consideración que las personas que no tienen con una capacidad económica podrían hacer uso de esta defensa. Cabe recalcar que esta defensa es de manera gratuita. Entonces hay que recalcar que no se debería dejar en impunidad estos derechos. Por ende, hacer un llamado a la ciudadanía y a la sociedad que podrían hacer uso de esta dependencia. Cabe recalcar que es para la ayuda a la sociedad. Muy bien, gracias por comentarnos este tema que es muy importante durante este tiempo de pandemia. Han sido vulnerados estos derechos laborales, la famosa ley humanitaria que nos menciona. Y bueno, hablando acerca de los docentes, es evidente que no únicamente se quedan durante el tiempo que dicen, ¿no? Al principio 6, 7 u 8 horas, porque ya con esto del teletrabajo, las reuniones tienen que ser a la hora que ya no estén durante las clases, e incluso los padres de familia los llaman a cualquier hora, tienen que estar presentes, los chicos no entienden alguna información, alguna tarea, siempre en el WhatsApp pendientes. Hay también testimonios que nos contaban muy al inicio de los programas cómo estaban también cansados los docentes y ya no sabían qué hacer, y están en un momento también de crisis, ¿no? En el ámbito laboral. Pero por otro lado, también están las personas que hacen teletrabajo, y bueno, estas son de empresas, e incluso aquellos obreros de lugares que han sido vulnerados sus derechos y que lamentablemente no saben, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, están más de 25 años de trabajo y de pronto en esta pandemia les mencionan que no pueden continuar en el trabajo porque la empresa está tal vez en quiebra? ¿Qué sucede en ese caso? En esos casos procede a la liquidación, que sería sería acorde a acceder al ministerio de trabajo que hay en cada dependencia. Entonces, no, discúlpame, a la inspectoría de trabajo. Entonces, allá ellos pactan un acuerdo transaccional en base a los años que trabajaron. Sería la liquidación, que sería esta, esta liquidación, que sería en base a estos 25 años. Entonces, pero hay que recalcar que en la inspectoría de trabajo no es muy acogedor ¿cómo se podría explicar? No es muy acogida. No se podría acoger más los derechos al trabajador que al empleador, porque prácticamente el código de trabajo es el que protege al trabajador más que al empleador. Entonces hay que evidenciar que en los cálculos
que sería, ponte, de acuerdo a los años se calcula un salario. Si el salario fue de $800, sería de calcular en base a los años que trabajó, si cuántas horas trabajó ese día. Ponte, yo qué sé, un mes trabajó, en su momento trabajó 10 horas suplementarias. Al otro, ese otro mes trabajó 20 horas extraordinarias. Los días de vacaciones no le dieron, entonces hay que contar también esa contabilización y marcar una cuantía digna para el trabajador que sería desempleado, si en base a esa industria o empresa que quiebra sería legalmente el pago de estos haberes, ¿no? Podría tomar en cuenta, ¿no? Una empresa, no voy a dar nombres por temas confidenciales, ¿no? Entonces, había una empresa florícola en donde yo trabajaba. Entonces, este empresario tenía era una empresa agrícola, entonces tenía mucho auge en ese entonces. Antes de la pandemia, te estoy hablando por el año 2019, 2018, cuando yo empecé a hacer prácticas y empecé a trabajar ahí. Entonces, ¿qué era lo que pasó? Empezaba a despedir a todos los trabajadores de ese sector, y empezaban a acudir a la Defensoría Pública. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a salir ya actas de finiquito o actas de liquidación que sobrepasaban los valores de 50,000, de $60,000. Hubo 2, 3 casos que llegaron a la Corte Nacional de Justicia, que ampararon estos derechos de estas 3 personas y salieron por el valor de $70,000 que debían ser reparados. Esta señora había trabajado casi 20 años. Entonces, esta empresa entra en quiebra y este señor le sigue un juicio para declararlo como insolvente. Entonces, este señor empieza a vender todas sus cosas y empieza a destinar todos sus bienes para quedarse insolvente. Entonces, aquí, ¿qué se quebrantó? No se pudo solventar estos gastos. Él transgredió la norma. No, ponte, si se procede a la quiebra, entonces se podría embargar los bienes. Y al momento que tú embargas los bienes, estos entran a remate y se disponen a los valores adeudados a las personas que ellos estaban. Entonces, aquí no se pudo reparar esos daños porque el señor entró en quiebra, pero con bases legales que se llegaron. Creo que algunas personas, o dos, no recuerdo, creo que a 2 personas se les logró el pago de esos haberes. Pero hubo, como te digo, cuando se crean leyes, los abogados nos hacemos uso de esa ley, que existe un vacío legal. Entonces se creó una ley que a él se le declaró insolvente, pero él tenía los recursos económicos que no perdió, y se creó otra nueva empresa, el cual no estaba pactado por otra persona jurídica, el cual era una persona natural. Entonces aquí él seguía continuando con esta empresa florícola, pero ¿qué pasó con esa otra empresa? Se extinguió y se perdió la extinción, se extinguió estos pagos de haberes. Entonces, en base existiría ese vacío legal. Entonces, lamentablemente pueden quedarse hasta incluso sin este dinero, ¿no? Ajá, quedaría en impunidad prácticamente. Es lamentable todo lo que sucede y se ha visto, de hecho, a diario lo que se despide a varias personas, no con la liquidación que en realidad es justa, ni siquiera existe un diálogo previo. Hay varias personas que están en huelgas aún en Quito, en Cotopaxi, en todo el Ecuador. Aquí, como les mencionamos, lamentablemente con la pandemia ha sido muy fuerte todo lo que es, y las personas lo que mencionan es importante la resistencia. Ahora, bueno, dejamos este ámbito de lo que puede suceder en las personas que ya han tenido una larga trayectoria en los trabajos. Quisiera enfocarme en el área juvenil, aquellos jóvenes que salen de la universidad y que quieren ir a trabajar y que, de acuerdo
a lo que está sucediendo actualmente con la pandemia, pues no encuentran un trabajo estable. ¿Y qué es lo que lamentablemente puede suceder o qué derechos has visto, Brian, que nos puedas compartir lo que sucede actualmente con los jóvenes y qué les podrías mencionar? Hay que tomar en cuenta que una persona después de que se gradúa, vamos a presentar nuestra carpetita, nos piden experiencia, pero ¿cómo podemos acceder a una experiencia si no nos permiten el abordaje laboral? Entonces, ¿qué es lo que yo creería que debería existir? Yo creo que debería existir una reforma al código laboral, pero en base a los contratos de trabajo. Eh, bueno, sí hay, ¿no? Los contratos individuales que se los renueva anualmente. Debería existir como tú haces mención en los jóvenes, ¿no? Debería existir un contrato laboral que pueda dar un auge a contratos que nos puedan contratar a jóvenes sin experiencia. Entonces ese contrato laboral sería, yo que sé, durante un año con la periodicidad de que puedan volverte a contratar un año más. Entonces sería un ámbito laboral que nos permitiría expandirnos a nosotros, a los horizontes que nosotros pretendemos enfocarnos y llegar, ¿no? Creo que ese sería mi ámbito legal y mi ámbito jurídico para mí. He escuchado a muchos jóvenes que mencionan en este tiempo de pandemia, vuelvo a recalcarlo porque esto ha sucedido, que ya están trabajando, pero sin embargo sus jefes mencionan que es más importante aquellos profesionales que tienen familia antes que aquellos profesionales que son solteros, por ejemplo. Entonces, eso, ¿cómo tú lo miras desde ese punto de vista? Porque claro, ¿no? Los jóvenes tienen poca experiencia, pero tal vez tienen una larga trayectoria profesional y aquellas personas que tienen su familia y que claro, también tienen su lado profesional y la trayectoria de experiencia, pero los jóvenes también quieren un poco más, no quieren dar mucho y los jefes de alguna manera les mencionan que en una decisión en la cual quieran despedir a alguna persona, pues lo harán aquellos que son solteros. ¿Cómo miras esto? Hay que tomar en cuenta que sería 50 y 50, ¿no? Eh, bueno, ponte, yo te podría poner un ejemplo en base a mi perspectiva, ¿no? Yo voy a una entidad pública y hacen un recorte de personal, entonces me hacen esa perspectiva a la que tú me dices. Estoy hablando por mí, ¿no? No estoy hablando a nivel general. Entonces, si a mí me dijeran, te despido por tal razón, en mi mente podría recabar que sí, no de, bueno, sea como sea, no dependería de ese momento de una relación laboral con la que pueda sostener. Como quiera, en mi ámbito laboral yo puedo seguir trabajando de manera personal, pero en el ámbito de otras personas creo que podría ser una discriminación en el ámbito, porque él tiene más preferencia que yo, si los dos podemos dar el mismo trabajo, entonces quedaría más la experiencia laboral en lo que se están basando, pero como tú dices, nosotros estamos encaminados y podemos dar mucha pelea o mucho trabajo laboral que esa persona que ya varios años en esa empresa. Entonces sería una discriminación laboral que prácticamente no se estaría violentando derechos, pero no se estaría dando un seguimiento a esto. Entonces sería ya más prácticamente por cultura general en el empresario, entre el empleador y el trabajador, la decisión que ellos toman, y entonces mediante una liquidación que pueda reparar ese tiempo que va a quedar desempleado. Entonces nosotros somos muy conformistas, se podría decir, ¿no? Si a mí me despiden y me dan una liquidación de 1,000, 2,000 dólares, bueno, pues tengo un sustento para vivir esos meses que me quedé sin trabajo. Como dicen, nos encaminamos a Dios y ya ha de ver lo que pase. Entonces, yo creo que sería un tipo de discriminación en el ámbito laboral.
tomo justamente este tema porque estamos hablando sobre los derechos y bueno, entonces desde esta parte enfocarnos a los derechos humanos, también yo cuando me mencionaron este tema pensaba y analizaba que tal vez esto sí es una discriminación porque lamentablemente están no tomando en cuenta todos estos derechos profesionales que tiene un estudiante, bueno, una persona que ya terminó sus estudios universitarios, que está dando también todo de sí. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los jóvenes que ya terminan la universidad, están ya laborando, pero no hay un contrato fijo? ¿Por qué tiene que haber un contrato? ¿Qué otras opciones pueden tener aquellos jóvenes si quieren pertenecer a algún lugar, a alguna empresa, no sé, tal vez alguna institución, pero no hay contrato? O sea, ¿porque esto está bien, está mal? Nuestro régimen laboral nos permite el dichoso llamado contrato a prueba, el que es por 90 días o 180 días. El que permite, como dice, a prueba, entonces pone a prueba al joven a ver si va a rendir o no. Entonces, si pone este contrato a prueba, cabe recalcar que hay algunas instituciones que no generan, no, o sea, no inscriben este contrato laboral en la Inspectoría del Trabajo, no elevan se podría decir, a una solemnidad jurídica para que entre en vigencia. Entonces sería un contrato a prueba de manera verbal. Entonces no surtiría efecto jurídico. Ya, lo que deberían hacer es firmar un contrato a prueba que pueda restablecer un evento jurídico, un acuerdo de partes entre el empleador y el trabajador, que sí, efectivamente, yo trabajé esos 2 meses, pero me cancelaron. Entonces, ahí, como quiera, con ese tipo de contrato, yo puedo pedir la restitución. En el caso si no me llegan a pagar, yo puedo pedir la restitución de esos derechos porque tengo un hecho fáctico con el cual puedo pedir que se me reparen los daños, ¿no? Entonces, como me hablabas que si no existe un contrato de por medio, se estarían vulnerando varios derechos, como sería el derecho a una remuneración digna, el derecho a estar asegurado al seguro social, derecho al pago de vacaciones, derecho, si, como te estaba explicando, si trabajo más de 8 horas diarias, que me paguen valor al recargo de hora que trabajé esos días. Entonces, desde ahí empezaría la vulneración de derechos, ¿no? Por temas de no firmar un contrato laboral que sería acorde a lo que está tipificado en el Código Laboral. Entonces, se estaría transgrediendo muchos derechos como los que te dije, pero la solemnidad sustancial que se debería hacer es el firmar un contrato laboral, que se llegue a un acuerdo de partes y este esté basado en unas cláusulas que se deberían revisar y estén conformes de acuerdo al pago y al horario de trabajo que el trabajador iría a cumplir. Entonces, lo ideal sería no pactar un contrato de manera verbal, sino de manera escrita, con las solemnidades que sean apegadas a la ley. Con esto nos evitaríamos que se vulneren derechos y podríamos, así nosotros también podríamos pedir que se respeten los derechos que están emanados en nuestra Constitución. Muy bien, ahora en este otro ámbito, profesionales que tal vez están ya en alguna empresa, institución y que no sean pagados con lo que les menciona la ley. Tal vez están, no específicamente, están más de 8 horas en el trabajo y sin embargo no les pagan lo que es correcto. ¿Qué les diría a esos jóvenes? No, no sé, tal vez igual hay vulneración de derechos, ¿en qué parte está este? Claro, eso es lo que te estoy diciendo, que al momento que tú firmas ese contrato de laboral, tú tienes que ver las cláusulas o la actividad que tú vas a realizar. Ponte, en el caso, te pongo un ejemplo ya, un médico. Un médico se supone que va a revisar los pacientes, va a atender a los pacientes, va a verificar todo lo que se debería hacer en el aspecto de salud. Pero imagínate, si ese doctor, el jefe le dice vaya y póngase a barrer el
la planta de cirugía. Entonces se está transgrediendo esos derechos porque esa no es tu actividad o es en esa cláusula la que tú estabas dispuesto a hacer. Entonces se está agrediendo labores institucionales que tú firmaste. Entonces sería una vulneración de derechos porque el empleador te está exigiendo que tú hagas otras actividades en las que tú estabas establecido. Entonces ahí también se puede denunciar en la defensoría, en la inspectoría de trabajo, o a su vez dar por terminado el contrato laboral para que no te puedan seguir transgrediendo tus derechos, pero siempre y cuando te den una remuneración fija y acorde a lo que tú trabajaste durante ese tiempo o esos años. En el caso que ahora justamente mencionan los médicos, aquellos que están esperando también ser parte de lo que mencionaron sobre la pandemia, que era necesario que aquellos sean ya contratados, aún siguen esperando, al menos los jóvenes que están en un posgrado, que conozco a varios y que están en ese ámbito, en esa lucha, en esa resistencia, y que bueno, ¿qué soluciones se esperan? Creo que también ya pronto podrán estar con nosotros para que compartan este sentir de aquellos jóvenes. Y lamentablemente es eso, ¿no? Cuando uno llega a ser parte de algún medio de trabajo y de pronto no sabes cuáles son tus derechos, pues por eso estamos hoy justamente comentando con nuestro invitado Brian Darío Tovar. Bien, vamos en este momento también a decirles qué es lo que debería tener un trabajador, cuáles son sus derechos. Alguien que ya está en su trabajo y pues no debe faltar qué. Ya, primero tendríamos que tener derecho a una remuneración básica, una remuneración digna, que sería acorde al salario básico unificado, que es de acuerdo a $400 en base a la tabla. De ahí tendríamos que también tener en cuenta que tenemos derechos a vacaciones. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo al periodo de vacaciones nos dan un periodo de 14 a 15 días. Entonces hay que tomar en cuenta que esas vacaciones nosotros somos pagados, somos remunerados. También hay que tomar en cuenta que las madres que están en gestación también tienen derecho al año de de la lactancia. También los padres también se creó una nueva ley que también se pueden acoger a ese periodo, que se puede expandir de 15 a 30 días. Hay que también tomar en cuenta que esto también es de manera, el pago de que ellos se ausentan de su trabajo. También hay que tener en cuenta que siempre en todo trabajo tenemos que estar asegurados al seguro social. Entonces al denominado IES o seguro, esto sería parte principal, ¿no? Desde que ese derecho nosotros tenemos derecho a estar asegurados. También tenemos derecho a si trabajo días festivos, si trabajo días que son feriados y esos días me hacen trabajar, tengo derecho a una compensación en valor hora que yo trabajé esos días. También tengo derecho, ponte, si trabajo en una empresa, podría poner como familia. Cada año ellos sacan las denominadas utilidades. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a los ingresos económicos que se fueron en ese año, también tengo derecho a esas utilidades. Es el pago por compensación de esas utilidades que generó es la empresa. También tengo derecho a que se me respete con educación. Tengo derecho a la salud. También hay que tener en cuenta que si trabajo en una empresa, ponte una empresa que sea dedicado a labores de construcción, tengo derecho a que se me den los equipamientos necesarios. También que se me trate de una manera digna y conforme a lo que establece nuestra Constitución, y también que se proceda más que todo. Yo creo que en el ámbito laboral todo empezaría desde el empleador. Si generamos una buena amistad o un
un buen ambiente laboral, todo va a formar, se podría decir, todo va a ser de una manera bonita. Si no tenemos un ambiente laboral sano, malo, no va a rendir, prácticamente no va a rendir la estabilidad laboral. Y dos, se va a tener problemas con el jefe y con el patrón y los demás empleados. Entonces, yo creo que los derechos más esenciales que debería tener el trabajador, derecho a una remuneración digna, derecho a que esté afiliado al seguro social y, más que todo, también derecho a que esté en un ambiente laboral sano. Y bueno, creo que esos serían las tres aristas mediante un ambiente laboral sano que se podría acoger los ciudadanos. Ujú. Muy bien, esa es la expectativa que todos en este momento que nos están acompañando, pues ya sabemos los derechos laborales, si en algún momento pues va hacia un lugar de trabajo, tiene que fijarse muy bien en esto que nos menciona nuestro invitado Brian Darío Tobar. Y lamentablemente se ha visto, ¿no? Cuando dicen en este tiempo de prueba, tienen 2, 3 meses de prueba y luego lo vamos a contratar. Y de pronto, pues, toda la persona entusiasmada y resulta que solamente estuvo en ese tiempo y no le contrataron. Así haga bien su trabajo. Ha pasado, lo he visto, me han comentado también. Entonces, es un poquito difícil todo esto lo que hay. Ojalá que en este nuevo gobierno también ha mencionado que va a haber alternativas para los jóvenes, esperamos que así sea, y para quienes están aún a la espera de un trabajo, pues tratemos de que todo esto se vaya evidenciando poco a poco, realizar todo con ética. Si usted es parte ya de una empresa, es empresario, pues acoger todo lo que nos menciona nuestro invitado, a que tengan salarios dignos cada una de las personas que están trabajando en su empresa, y quienes son jóvenes y están también en este ámbito de ser empresarios próximamente, pues acojan todo esto, y para que si en algún momento fueron vulnerados sus derechos, pues ustedes sean las personas que digan, no, yo pasé por esto y no voy a hacer que se vulneren los derechos también de otros jóvenes o de otras personas que están empezando a dar su granito de arena en el mundo, porque todos estamos aquí seguramente para una misión. Y el de nuestro invitado, Brian Darío Tobar, justamente futuro abogado, ya egresado, ya prácticamente abogado, Brian. Entonces, espero que les vaya muy bien y bueno, un mensaje para todos aquellos jóvenes que quieren seguir esta carrera de derecho y que todavía están con ese miedo, ¿será que sí es lo mío o no es lo mío? Un mensaje, a ver, ¿qué les podría dar yo? Bueno, les voy a dar mi experiencia, ¿no? Eh, yo estudié en un colegio militar. Mi visión fue siempre formar parte de las filas policiales o militares, ¿no? Pero no siempre lo que dicen, lo que uno sueña no siempre se va a cumplir, ¿no? Siempre hay que tener una tercera opción. Entré a la facultad de Derecho sin saber a qué me enfrentaba, a qué me esperaba. Durante todo ese tiempo pasé malos días, malas noches, con decirte que hasta me mandaron a pasar la Constitución a mano. Sí, prácticamente me pasó un profesor que fue uno de los mejores catedráticos que tuve, y más que todo fui evidenciando que en la universidad prácticamente te enseñan el 5% de la carrera. Yo tomé más que todo, me guié y aprendí se podría decir todas las mañas de los abogados en la dependencia donde trabajé y hice prácticas. Entonces ahí es donde me formé. Entonces, si las personas que quieran seguir esta carrera, es una carrera muy bonita, pero siempre y cuando tengan resistencia y digan, sí, esto es lo mío. Y más que todo en el ámbito de lectura. Ahora todo se basa en el ámbito procesal. Si no te sabes dirigir a un juez, no vas a ser un buen abogado. Serás un abogado mediocre como los demás que hay en el mundo. Entonces, si te gusta esto, dale, aplica esto y no dejes de luchar por tus sueños. Si crees que esta es tu carrera, supérate y lánzate al ruedo. Eso es lo que podría decir. Ujú. Y sobre todo ejercer este derecho que ustedes mencionan, ¿no? Porque muchas veces ya llegan al, no sé, seguramente lo has palpado últimamente en todas las noticias, en políticos que están ahora
lamentablemente en estos centros de rehabilitación social y que bueno, ahí están los abogados tratando de dar lo mejor. No sé ahora cuál es tu enfoque, Brian Darío. Si bien ya pasaste por todos estos momentos, tú dices no ser alguien más del montón, hay muchas cosas que mencionan acerca de los abogados y no sé cuál es tu versión sobre esto. ¿Qué podría hablar acerca? Bueno, voy a hablar en general, ¿no? He conocido como buenos abogados y como malos abogados. ¿Qué es lo que hacemos prácticamente por el hecho de vendernos o de vendernos por 100 o $200? Practicamos mal esta hermosa carrera, entonces desde ahí queda la ética profesional. Entonces yo creo que si vas a... Ahí también afecta lo que tú mencionabas, ¿no? Que el tipo de años o la relación laboral que existe, ¿no? O la experiencia, ¿no? Entonces, ven a un abogado ya ancianito, entonces dicen, él va a saber más que el abogado recién graduado, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que los tiempos cambian y hasta los propios abogados jóvenes han dado mucha cátedra y bueno, yo he visto y he palpado que hay muchos jóvenes abogados que, pues, disculpa la palabra, les han basureado en los juicios a los abogados que son creados a la nueva y vieja escuela. Hay que tomar en cuenta que los abogados ya de edad fueron creados a la vieja escuela, que era todo de manera escrita, no era más manejado el sistema oral. Entonces, en este nuevo ámbito laboral que es nuestra carrera, todo se maneja en el ámbito oral. Todo es a manera, si yo hago un escrito, ese escrito tengo que defender. Hay que tomar en cuenta que al derecho se lo basa en hechos, no en presunciones. Entonces, creo que un consejo para las personas que tengan un trámite judicial o un trámite que sea deducido a un patrocinio, creo que deberían primero tener una visión y una perspectiva de ese abogado de lo que va a tener. Y más que todo, tener en consecuencia que hay muchos abogados pueden hacer el trabajo bien o el trabajo mal, pero siempre y cuando también tengan experiencias o pregunten a otras personas quienes les podrían sugerir que cuáles puedan hacer bien su trabajo. Y bien, gracias por mencionar todo esto. Como mencionamos anteriormente, estamos en este gran proyecto de visión mundial en donde queremos también ser parte de aquellos jóvenes que están siendo ya aquellos profesionales y que, claro, como nos menciona nuestro invitado, lamentablemente no hay este espacio, ¿no? Para compartir, para que nos cuenten cuáles son sus ideas, sus pensamientos y solamente muchos están pensando que los que tienen gran experiencia son las personas de alguna forma que tratan de llegar más, ¿no? Pero como aquí nos dicen, todo es importante, los de la vieja escuela, los de la nueva escuela, todos tienen la tarea de reinventarse, porque si no, en toda profesión, no únicamente en el derecho, sino los docentes, hoy por ejemplo en la pandemia les tocó, quieran o no quieran, aprender acerca de de la metodología, acerca del ámbito digital. Entonces, este es un llamado para todos, para que empiecen a renovarse en el lugar en el que estén, la profesión la que sea. Hasta incluso hace poco en el segmento de tecnología nos mencionaba un invitado también que ya están apostando mucho a la telemedicina. Entonces ya todos deben renovarse y esa es la invitación, ¿no? Que también se crea en los jóvenes. Los jóvenes están precisamente en el hoy, en el ahora. Y qué bueno también mirar dentro de los ministerios a varias personas que están jóvenes aún y que pueden de alguna forma crear una nueva política, ¿no? Porque la política no es mala, lo que lamentablemente se lo ha hecho de mala forma es aquellos que están únicamente por intereses económicos, que claro, está bien que vayamos y que se pueda obtener lo económico que es normal, ¿no es cierto? Pero ya cuando vemos que en el tiempo de la pandemia hubo personas que sacaron dinero por las fundas de cadáveres, por los medicamentos, por todo esto, fue tenaz, lamentablemente, la corrupción.
Y pues bueno, ese es un llamado para que actuemos con ética, como nos menciona. Con ética. Creo que la ética es indispensable. Cuando ya nos vayamos de este mundo, pues la ética que usted dejó como profesional quedará para siempre. Y bueno, entonces de esta forma, Brian, gracias por todo lo que nos has mencionado, por todos estos ámbitos laborales, estos ejemplos tan claros desde tu profesión, desde tus experiencias. Eso es lo indispensable, saber de que se está viviendo y este lado humano también de nuestro invitado. Gracias por estar acá. Vamos a empezar con los saludos para ya despedirnos. Caro Boad Herrera dice saludos, mis queridos amigos, excelente programa. Stalin Darío, excelente programa. Gracias por mantenernos siempre informados. De éxitos y bendiciones a todos. Miriam Tuaquiza nos dice excelente. Veamos si no hay un poco más también. Exacto, entonces Alberto Quispe también, como siempre, él siempre nos envía sus aplausos. Gracias por estar acá, por compartir y ser parte siempre de Visión Mundial. A todos ustedes, queridos amigos, amigas de Visión Mundial que en esta noche nos acompañan, pues gracias por estar acá junto a nosotros. Dani Garbesi también nos da su me encanta. Una invitada que estuvo exactamente, sí, hace 2 semanas atrás estuvo compartiendo con nosotros en Tu Voz acerca de una fundación desde Argentina. Saludos hasta Argentina, que ya debe estar ahorita ya a las 10, casi 11. Bueno, muy bien, gracias Brian Darío Tobar, quien hoy nos acompañó. Brian Darío Tobar Sarasti, egresado de la carrera de Derecho de la Universidad de Uniandes. Esperamos que en una próxima oportunidad pues nos acompañes, estés acá nuevamente junto a nosotros y en el día de la graduación pues nos avises para ver si ahí estamos, aunque virtualmente. Ya, gracias. Estarán cordialmente invitados. Gracias. Entonces, a ustedes queridos amigos, gracias por estar acá y pues nada más, un buen fin de semana, descansen, cuídense mucho que la pandemia aún continúa. Chao. Chao, chao, cuídense.